Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bien, señores, son las 5:35 de la tarde. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y ahora tenemos nuestra entrevista de la tarde. Un gran profesional, diputado, dirigente político y además un gran amigo. Está con nosotros. Ha correspondido a la invitación y ha sacado este momentito para compartir con nosotros. Tobías Crespo, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenas tardes. Afortunado de la invitación de ustedes. Y nada, saludando a los televidentes que le siguen por este espacio. Diputado por la FUPU. ¿Oíste, Manuel? Por la fuerza del pueblo. FUPU. Ah, no es FUPU, ¿qué se llama? No le gusta que le digan FUPU. Ese término lo usaba un colega nuestro, diputado, que fue vocero y hoy agradecidamente no lo es, de manera despectiva. Pero es la partido Fuerza del Pueblo. Bueno, pero son las siglas, no hay... El FP, Leonel Fernández, presidente. También. Qué bien. Lo que sí es que está aquí Tobías y hay muchos temas que tratar con él. Hay que recordar el momento, y ahora que estamos en un momento tan importante, precisamente, el tiempo en que estuvo Tobías Crespo en tránsito terrestre y que tuvo tantos logros desde esa posición. Sí, tú sabes que desde ahí... ¿Qué te parece la designación de Hugo Veras ahora? Bueno, porque hay que tener experiencia para manejarse de ciertas posiciones. La movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial es algo muy serio, muy responsable, para ponerlo en manos de cómicos o de humoristas. Esa es mi primera respuesta. Sí. Y la segunda es que esa persona desde el gobierno anterior está en el sector. Él fue presidente del Consejo Directivo del Intran, puesto por Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. Duró los 3 años anteriores. Estuvo también en el ayuntamiento como secretario general y ahora está en el Intran. ¿Qué te quiero decir? No, él ha estado en todos los sitios, él se mueve en muchos sitios. Él estuvo como encargado del Departamento de Comunicaciones del MIREX, cuando Miguel Vargas era el Pero canciller. los profesionales podemos estar donde podamos aportar. Lo que quiero decir con la designación en el sector es que él es parte del problema. ¿Ya? Usted la vio mal esa designación, sí. No le parece adecuada. Y es que el tema del tránsito en nuestro país ha sido... Porque yo lo manejé 6 años, es decir, yo sufrí todas las distorsiones que tenía el sector y me comprometí una vez candidato a hacer una propuesta de ley que recorría el país entero. A mí me decían que yo estaba loco, que esa ley nunca se iba a aprobar por todos los intereses que se estaban afectando. Y es verdad que sí, que se retrasó mucho, pero finalmente yo sabía que la voluntad política se iba a dar y se dio. Todos los partidos políticos mandaron a votar por esa ley, fue unánime tanto en la Cámara, porque logramos convencer al país de que ya era el momento, de que 40, 50 años de la ley 241 y una irresponsabilidad de todos los gobiernos, había que tomar este tema muy por los cuernos, como se dice a nivel popular. Y la ley está, es decir, la ley es buena, es una ley modelo para América Latina comparada con la mayoría de los países. Establece todo lo que es la ruta crítica que debe establecer el Intran, las alcaldías, la Procuraduría General de la República y el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de los operadores del sistema. Cuando hablo de operador, por ejemplo, el Metro de Santo Domingo, todos los sistemas de transporte masivo, esa ley establece toda la planificación y el desarrollo de los sistemas de movilidad masivo, porque la apuesta es la masificación, la colectivización, y luego rutas alimentadoras con vehículos de menor capacidad que le lleven tráfico, le lleven pasajeros a las rutas troncales. Porque has dicho que el gobierno violó la Constitución con el tema de los corredores. La ley con el tema de los corredores. Con la puesta en funcionamiento de los corredores en algunos puntos. Lo primero que dije cuando inició este gobierno, que había iniciado una contrarreforma. Me explico. A 5 años, 3 años del gobierno asumir el poder y esta ley, el gobierno designa por decreto una oficina de movilidad sostenible, urbana e interurbana, para manejar vía fideicomisos
alianza público-privada, la construcción de los monorrieles, de los metros. Yo no estoy opuesto a la alianza público-privada, pero sí per se, como decía el director actual de la DGC, que no habían tapones per se, pero en realidad sí. No hay tapones per se. Entonces, eso viola la Constitución porque todas las atribuciones, esa oficina tenía 3 atribuciones. Las 3 están contenidas en la Ley 6317. ¿Qué significa? Que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a sugerencia me imagino que sus asesores y el consultor jurídico, 3 años después de nosotros reclamar por 40 años la aprobación de esta ley, da un decreto que viola la Ley 6317 porque esas atribuciones están puestas algunas en el Intran y otras en la OPRE. Pero entonces parece ser que la estrategia que tiene el gobierno con todo este afán de entregar lo público, regalarlo, porque no es una privatización, es un regalo, para no decir otro término que tiene connotaciones penales, de entregar, por ejemplo, eliminar la ONSA y llevar todo lo que son los corredores al tema privado y también eliminar la OPRE. Entonces crea esta oficina para manejar desde Palacio del Ministerio de la Presidencia los proyectos que tenía en carpeta, que ya vienen con el BID, el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo, porque estos temas se están trabajando desde hace tiempo. Es decir, nosotros no estamos como país improvisando, nosotros hemos dado ciertos pasos de avance, pero entonces vemos pasos de retraso, por eso hablo de la contrarreforma. Yéndonos al tema de los corredores, ahí respondo tu pregunta, tu inquietud. Los corredores no violan la ley, la forma en que se hizo sí. La ley establece los corredores. ¿Y qué establece la ley 6317? Que junto con la planificación de la movilidad que la hace el Intran con las alcaldías y con todo el Ministerio de Planificación y los estudios de movilidad y de desplazamiento, origen y destino, se diseña todo un sistema integral de movilidad que le llaman el sistema integral de transporte público, donde entran los corredores y que los corredores que son privados, porque el 85% del transporte en República Dominicana es privado. Lo de los corredores no es que se está privatizando. Esos corredores los operan y lo han operado de manera, como le llamaban antes de la ley, por uso y costumbre, por lo que le llaman el derecho consuetudinario, agentes privados, bajo un concepto que era sindicatos. Sí. Pero la ley le ordena que se vayan a empresas. Ellos se convirtieron en empresas, se fueron por el fideicomiso. La ley no obliga a un fideicomiso. Lo único que la ley 6317, porque han querido también tergiversar la ley y cuestionar mis declaraciones, y yo me conozco bien la ley. Esa ley, eso fue mi último parto, me la conozco, los 360 artículos, porque fueron más de 100.000 horas de trabajo entre todos los programas. La ley establecía que una vez convertida en empresa, esos operadores tenían que trabajar con eficiencia, eficacia, pensando en el ciudadano de a pie, en el pasajero, y que el Estado desde el Intran y los prestadores privados, juntos, coordinados, entonces pensaran en un transporte público eficiente, frecuencia, itinerario, vehículo en buen estado. Esto de tener estas guaguas con aire acondicionado, con wifi, con cámara, porque siempre el transporte colectivo va a ser más seguro que el transporte en un motoconcho. Sí, es más digno. Al final lo que siempre hemos buscado es que se trate de manera digna al pasajero, porque cuando un Estado y los prestadores privados ponen como sardina a un pasajero, y la expresión aquella muy popular que ellos dicen, péguese como anoche, y enlatado, como si el pasajero no tuviese dignidad, no es lo que nosotros aspirábamos. Entonces la aspiración de la ley es esa: frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados para cada una de las modalidades de transporte, a un precio justo, que la tarifa, porque en todos los países del mundo, yo escuché al ministro, el exministro de la Presidencia, decir que la ONSA salía muy caro, pero están saliendo más caros los privados. Ahora, sí. No sé si me entiendes. Sí. Es decir, la ONSA es pública y la gente paga en 15 pesos, entonces tú me sacas la ONSA, que era 15 pesos, está metiendo el privado, que es a 35. Entonces, ¿en quién está pensando? ¿En el negocio o en el ciudadano de a pie? Entonces, al gobierno quiero decirlo que en todos los países el transporte público tiene una connotación humana, social y económica, y que generalmente los estados lo subsidian. Lo que pasa es que aquí los dominicanos pagamos, los de a pie, ¿verdad? Yo no ando a pie, pero los que andan a pie pagan
entre un 20, 25 y hasta un 30% por los salarios deprimidos y la informalidad. En la mayoría de los países de América Latina ronda un 4 o un 6. Es decir, que aparte de que está saliendo obsoleto, atrasado, está saliendo caro el transporte en República Dominicana. Diputado, con la ley 6317, como usted bien dice, se cumplió con una deuda, se pagó una deuda pendiente que teníamos en temas normativos con relación al transporte. Sin embargo, vemos que se cumple... Habemos papa. Es decir, habemos ley. Sin embargo, vemos que se cumple a media esta ley. Hay muchos temas pendientes. Un ejemplo, el sistema de puntos, por ejemplo, de la licencia con la DGCET, que todavía no han entrado en ejecución, y así hay otros. ¿Qué usted entiende que se debe hacer para nosotros poder realmente aplicar a cabalidad Mira, muy buena pregunta. A 5 años de la promulgación de la ley, nosotros no entendíamos, porque no somos ilusos, es decir, conocemos el Estado. Antes de ser legislador, fuimos funcionarios y precisamente del sector, que a la distancia de un clic, todos los problemas se iban a resolver por una ley. Eso en ningún país del mundo. La ley es un aporte a nivel normativo, como tú lo dices, para establecer las reglas claras de las actividades económicas, como es el transporte, de la movilidad, que es muy consustancial con los ayuntamientos, del tránsito, que nos preocupa mucho y afecta la calidad nuestra de vida, y la seguridad vial, que tú sabes que estamos encabezando el primer país en el mundo con más víctimas mortales por accidentes de tránsito. Y la ley apuntaba a una reducción en 10 años a la mitad, a 10 o 20 años. ¿Qué es lo que debe procederse? Nosotros seguir reclamando, por ejemplo, en el caso de lo que expresaba, el sistema de conducir por puntos, que no es algo tan difícil. Una sanción administrativa que el director del Intran o el Intran le da un crédito, te da un crédito a ti cuando tú sacas la licencia de 20 puntos, donde tú te comprometes bajo un contrato social a cumplir con la ley. Si tú vas violando cada uno de los artículos de la ley, se te va debitando unos puntos de un crédito que se te da hasta que los pierdas, y puedes entonces suspenderte la licencia de manera administrativa, no por la ley, por 6 meses, por 1 año, hasta 2 años, porque no puede ser por 4 años o más de ahí, porque eso ya lo determinaría un juez en una sentencia. Entonces, ese sistema de conducir por punto estaba en la ley 6371, recuerdo que era el artículo 30, en la ley 241, el artículo 36, si no me equivoco. Está ahora, no solamente eso, el Intran aprobó en enero del 2021 6 reglamentos, de los cuales uno de ellos era el reglamento de conducir por punto, y en este gobierno anunciaron que iba a ser la panacea, el sistema y no es tan difícil, porque lo que tienes que combinar, incluso eso va a garantizar el sistema de conducir por punto, la calidad de muchas decisiones. Las empresas de seguro podrían saber si tú eres una persona muy riesgosa, si eres reincidente, las multas que tienes, cuántas veces se te suspendió. Y sobre todo que el conductor tenga consecuencia de que hace, claro, de que no respeta las leyes. La reincidencia es un plazo, porque ¿qué pasa? El sistema de conducir por punto, aparte de suspenderte la licencia, pagar la multa, para tú volver a adquirir los puntos, tienes que reeducarte en aquellas violaciones que tú estás cometiendo. Entonces tiene un tema, por un lado, sancionador, pero por otro lado, reeducador. Es un buen esquema. En todos los países donde el sistema de conducir por punto ha entrado, ha logrado reducir las violaciones. No eliminarlas, no, pero reducir. Pero logra una gran reducción. Antes estaba lo de la charla, para cuando te ponían una multa, pero yo no hay que coger ninguna charla. Y si no, la gente paga la multa y se busca la manera de evitar la charla y no coge ninguna charla. Mira qué pasa también, que aparte del sistema de conducir por punto, esta ley, que todavía no se ha empezado a trabajar, establece las casas cárceles y las casas de conductores. Que hay algunas por decreto, creo que hay 2, que son privadas, pero no deben ser privadas, deben ser de la Procuraduría General de la República en una alianza público-privada con las empresas de seguro, como un servicio. Algo más o menos. Pero ahí lo controla el privado y no debe de ser, porque ahí hay Ministerio Público, detenidos, en hoteles. Entonces, en ese tiempo que tú estás detenido, aquí hay muchas cosas en ese tiempo que tú estás detenido, pues se te dan toda la educación vial y todas las charlas que necesitas para no volver a cometer. Pero para eso tiene que haber un accidente grave. Sí, porque es para accidentes. Es para accidentes donde implica la prisión, que es lo
lo más preciado, ¿verdad? Claro. Aquí hay muchas cosas sensibles que no deberían estar en manos privadas, sino que deberían estar Una de en ellas manos es esa. del gobierno. Pero En la ley le quita eso y lo lleva. Porque se tiene la falsa creencia que la mano privada maneja mejor, No, que es pero más honesta, que tal, pero, que cual. Vamos a estar claros, yo le doy gracias a Dios que hay una casa del conductor y lo otro que existe, porque hay que decirlo, se No, maneja más Pero decentemente. miren, O sea, deben haber, es mucho más decente deben el haber servicio. mínimo 32 cárceles o casas conductoras en el país entero. Pero que se manejen de Pero esa que forma. se manejen desde el Estado, porque eso es un tema que aunque tú utilices al sector privado, y déjeme decirle que yo no estoy de acuerdo con eso, este gobierno está privatizando todo. Al 2024 nosotros no vamos a encontrar un bien público. Pero déjame decirte que la mayoría de los casos de corrupción no hay políticos, hay generales, hay curas, pastoras, empresas y personas empresarios. Entonces aquí satanizamos nada más a los políticos. No quiero decir que los Hay unos políticos cuantos no son corruptos. Hay corruptos, porque Ya hay la corrupción casos. está en el ser humano. Lo que quiero decir que hay la falsa creencia de que lo público no puede ser bien manejado desde el Estado. Pero muchas veces se arrabaliza lo público, eso también, eso es una realidad. Es verdad que hay corrupto privado, corrupto público, hay corrupción en todas partes. Pero aquí ha habido la tendencia pudiera decir de arrabalizar. que cuando se hacen cambios estructurales es muy difícil echar para atrás. Yo te digo, en tránsito terrestre, yo llegué en el 2004 y encontré un desorden allá, un desorden. Incluso el sistema de licencia ya estaba colapsado, no se podía entrar más a la base de datos. Acabaste con los buscones. Ese fue Bueno, no diga eso, que yo me paso por ahí a cada rato. Acabaste con los buscones. Dejamos 27 proyectos de modernización y demostramos que lo que aprendimos en el sector privado, pues yo vengo desde los 14 años trabajando en el sector privado, se puede implementar en el sector público. No estoy opuesto. No. Desde hace tiempo lo dije a los privados. Si hay voluntad. Porque lo malo no son los negocios, lo malo son los malos negocios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos 27 proyectos. Ya cuando tú llegas a una institución así, que te la cambian de manera fundamental y que se aplica gobierno electrónico. Ahí nosotros digitalizamos todo, llevamos un módulo en España, los centros comerciales, las móviles, las cámaras de videovigilancia del Centro Inteligente de Control de Tráfico, las subimos al internet para que las personas pudieran ver en línea, le impartimos la licencia a los policías, a los militares, es decir, que los Hacías servicios fueron... exámenes en la misma propiedad. No había que irse al play. Claro, Ahí mismo tú pusimos hacías en un exámenes sistema y todo el mundo cerrado lo veía. con cámaras de videovigilancia Claro. en DVD y los exámenes teóricos en tercera dimensión, touchscreen sí, y sí. con audio. Eso se hizo desde el Estado. No sé si me entiendes. Sí. ¿Y quién lo hizo? Una persona que nunca había sido funcionario Porque es el público. Estado Nosotros quien tiene que ser garante fuimos con de esa cómo visión. funciona. Sí. Y de ahí fue que me catapultaron a ser diputado y he sido el más votado en 5 procesos. Es decir, que estamos legitimados como funcionario y también como Y congresista. vamos a hablar del Congreso, nos quedan apenas unos minutos y yo tengo una pregunta que tiene que ver con Aspirante a la política. presidencia. Así es que A la presidencia de mi casa. Hay que hablar Siguiéndonos- del 15 que tiene la fuerza del pueblo. hay que hablar del fútbol. La fuerza del pueblo. Antes de irnos directamente a la fuerza del pueblo, hemos visto la postura que usted mantiene acerca del lenguaje de señas y llama pues a la población a reclamar por la aprobación de dicha ley. ¿Cuál es la postura que usted manda? ¿Qué es lo que expresa? Mira, esto es una ley que es muy sensible para mí. Mi madre fue maestra de sordo, retardo mental. Tuve un hermano sordo que falleció también. Hay una escuela en Asua que lleva el nombre de mi madre. Pero es lamentable que uno tenga que ser sensible al tema porque le afecte, porque lo ha sufrido. Y nosotros tuvimos que aprender de manera obligatoria el abecedario. Mi madre siempre recuerdo que fue maestra de mi hijo y fundadora de una de las principales escuelas del país y del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Nos decía, primero háblenle, léanle los labios y si no, entonces la seña y el abecedario. Entonces, esta ley es una ley que garantiza derechos que no solamente la Declaración de los Derechos Humanos, sino la Declaración de los Derechos en beneficio de las personas con discapacidad. Las Naciones Unidas mandó una resolución de tomar todas las medidas legislativas y administrativas en beneficio de las comunidades sordas y también ciegas con el tema del sistema de lectoescritura braille y entonces lograr regular y declarar la lengua de señas dominicana como lengua oficial. Tiene un concepto eminentemente humano, pero también lingüístico y cultural. Es la única comunidad que tiene una lengua autóctona
que no la tiene nadie. Los sordos tienen una lengua que es propia. Incluso señas dominicanas que no son igual que en Colombia, que en Chile. Hay una lengua de señas internacional que tiene su abecedario, como hay un manual de señalización internacional y uno dominicano. Entonces esto establece derechos, establece que los discursos del presidente de la República, el presidente del Senado, todos los noticiarios, sean públicos y privados, haya un intérprete para derribar barreras de comunicación, que desde el punto de vista del Estado, en todas las instituciones que dan servicio, lo hicimos cuando yo fui director de tránsito con mi hermano. Nosotros entregamos más de 500 licencias. El miércoles. No creo que haya habido otro director que haya seguido con ese programa. Se cayó eso. No, me refiero al proyecto de ley. Si ha tenido buena acogida desde el Eso es un proyecto que de manera unánime todos mis colegas lo han votado de manera favorable. Es lo verdad, que pasa como es que el dice Senado... Pacheco, que vamos a tener código penal ahora en esta legislatura. Si hay voluntad política. Siempre que hay voluntad política, habemos leyes. Hay que hablar definitivamente en estos 30 segundos que nos quedan de la fuerza del pueblo. Ya no vamos a decir más FUPU. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a la... Ok, no vamos a decir, la fuerza del pueblo. Yo le tengo una admiración grandísima al doctor Leonel Fernández y a muchos de los que conforman la fuerza del partido, incluyendo a Tobías Crespo, por supuesto. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones? Y si es verdad, como tú dices, que la fuerza del pueblo tiene 1 millón de gente. Le están dando un 15. Tenemos más de 1 millón. Más de 1 millón. Y el año que viene, a mayo, si Dios lo permite y seguimos haciendo el trabajo, vamos a llegar a 2 millones. Ya con 2 millones se ganan las elecciones con 3 millones, porque el padrón va a terminar en 8 millones, según las proyecciones. Yo que estoy encargado en la Fuerza del Pueblo de aquí de la capital, director electoral de la capital, que Leonel Fernández está muy bien. Estamos hablando de más de 2,000 y pico de colegios electorales, más de 256 recintos y 900,000 votantes. Nuestro objetivo es que ganemos todas las mesas. Pero dicen que la fuerza del pueblo, este año es el año donde crece y se fortalece. El año que viene, el 2023, el año de la consolidación, y el 2024 de la gran victoria. Es el año de la unión con Danilo. De la gran victoria con Leonel Fernández. Diputado, el problema es que no se ganan en padrones, se ganan en las urnas. Dicen que lo inteligente... Nosotros de eso sabemos. En mi caso, yo tengo 36 años en política, de mis 54 años. Leonel tiene alrededor de 50 en política o 40 y pico, ¿verdad? Porque en el 2024 tendrá, creo que 70 años. Pero estamos desde muy temprano en la política. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer para ganar unas elecciones de manera correcta. Dicen que lo inteligente sería que Danilo y Leonel se pusieran de acuerdo. Nosotros ahora no estamos hablando de alianza, nuestra alianza es con el pueblo, pero no descartamos porque estamos recibiendo gente del PRM, disgustados. Ahora mismo la mayoría de los dirigentes en los barrios del PRM están hablando solo con los postes de luz, inconformes, y están viniendo a que nosotros se lo juramentemos, pero están viniendo del PLD por un asunto natural. Y Leonel Fernández dijo que va a llegar un momento en que todas las fuerzas bochistas, y esto es muy fuerte lo que él dice, se unificarán para que la fuerza del pueblo y el poder. Cuando Leonel Fernández dice toda la fuerza bochista, ¿quién funda el PRD en el 1930 en Cuba? Juan Bosch. ¿De dónde sale el PRM? Del PRD. ¿Quién funda el PLD un 15 de diciembre del 1973? Juan Bosch. ¿Y de dónde sale la fuerza del pueblo? Juan Bosch. Es decir, todas las fuerzas progresistas, desarrollistas, que creen y confían en la República Dominicana y que no quieren que una élite oligarca que se ha hecho del Estado en esta gestión siga beneficiando en contra de la clase media y de los pobres. ¿Ya no queda el pensamiento bochista en el PLD? Bueno, yo entré al PLD y yo me considero bochista porque no conocía a ninguno de los líderes. A mí me inspiró en los años 80 de estudio el profesor Juan Bosch, sus ideas, la forma llana, como conectaba, y yo me considero un político bochista. Pero usted de los pocos que quedan. No, Señor, pues de la fuerza ya. Bueno, quiero decir de los pocos que todavía piensan así. Bueno, porque eso es mi esencia, es decir, yo no puedo olvidar mi pasado, aunque Luis Abinader y los asesores dicen que no miren para atrás. El que no sabe dónde está es porque nunca estuvo atrás. Gracias Tobías, tú estás muy cerca, tienes que venir otra vez porque la verdad sí me invitan, porque yo nunca llego a una casa que no me inviten. Ni a una fiesta de paracaídas. Usted tiene un buen café y una buena agua aquí. Sí, bueno. Muy buen está café. Invitado, que sea pronto. A ustedes, gracias Vamos por la sintonía. Vamos a hablar de 5 proyectos que tengo, todo de tecnología, que es mi área de 35 años. Producción, una invitación pronto. El próximo jueves, si Dios quiere, a ustedes, si Dios lo permite, será hasta mañana. Buenas tardes. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.